Rollo, la detallábamos en títulos. El Ministerio de Salud Pública de Cuba emitió durante esta jornada un comunicado confirmando su salida del programa Más Médicos de Brasil, y esta decisión fue tomada tras las amenazas y declaraciones hostiles del presidente electo de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro. Precisamente en el caso de Brasil, la característica de la participación de los médicos cubanos era que los médicos cubanos estaban en las zonas más apartadas de pobreza extrema, donde no estaban ni los médicos brasileños ni los médicos de otros países que conforman este programa. Entonces Cuba ha considerado como un irrespeto. El gobierno de Cuba anunció que se retira del programa Más Médicos en Brasil como consecuencia de recientes declaraciones del presidente electo del gigante suramericano, Jair Bolsonaro. Este ha sido uno de los principales titulares de prensa este miércoles. Te pregunto, ¿en qué contexto se da la decisión? En los medios cubanos, y ha causado mucha indignación. El gobierno ha calificado de despectivas y amenazantes las declaraciones de Bolsonaro hacia los médicos cubanos, y además los médicos cubanos estaban justamente ubicados en los lugares más inhóspitos, más apartados, donde más pobreza había en Brasil, donde muchos médicos brasileños y también médicos de otros países no iban. En más de 3.600 municipios, en 700 de ellos nunca había habido un médico. También se están poniendo nuevas condiciones. Ahora se dice que tienen que revalidar los títulos, que los contratos deben ser individuales, y lo peor, se está cuestionando el altruismo y la profesionalidad de los médicos cubanos. Los cubanos han estado muy activos en las redes hoy, también lo ha hecho el presidente Miguel Díaz-Canel, y quiero compartir un Twitter que él decía: con dignidad, profunda sensibilidad, profesionalidad, entrega y altruismo, los colaboradores cubanos han prestado un valioso servicio al pueblo de Brasil. Aptitudes con tal dimensión humana deben ser respetadas y defendidas. Y cuando el presidente cubano tuiteaba esto, un médico que está en Brasil, @Yunaki Orgüelles, decía: con la cabeza en alto regresaremos a la patria, y donde nos necesite la revolución, allí estaremos. Y entonces le respondía Díaz-Canel y le decía: los que piensan vanidosamente solo en sí mismos no pueden entender la esencia de nuestras convicciones internacionalistas. Esto es lo que estaba tuiteando hoy el presidente Díaz-Canel. También otros cibernautas han estado también inundando las redes y apoyando la decisión. Hay una clara intención del robo de talentos de un sector formado gratuitamente por la revolución, no solo para el beneficio de nuestro pueblo, sino también para el beneficio de millones de personas en el mundo. #Más Médicos. Aquí ha causado, te reitero, indignación, porque es conocido la labor altruista que ha desarrollado la Revolución Cubana en 55 años de colaboración médica, misiones internacionalistas en 164 países, y también es importante destacar que se han preparado aquí gratuitamente más de 35.000 médicos de diferentes países del mundo, y también es importante destacar que la mayoría de las veces estas misiones en las que participan los médicos cubanos, los gastos los asume Cuba. Por eso es tan importante la labor que hacen, y por eso indigna tanto que se manipule y se trate de cambiar este programa que había sido acordado y que estaba marchando correctamente, y ahora, bueno, se está cuestionando la profesionalidad de los médicos cubanos, Rey. Muy oportuno que haya citado ese tuit de uno de los usuarios que habla del robo de cerebros, Fabiola, porque justamente esa es una de las aristas, ¿no?, de la decisión del presidente electo, al decir que los médicos cubanos, además de presentarse a una reválida de título, tienen que contratarse de manera individual. O sea, está de manera indirecta alentando a la deserción de la Brigada de Médicos de la Colaboración Cubana a que de manera individual se presenten en el país suramericano, en el gigante suramericano. Muchísimas gracias, Fabiola, por toda esta información. Hasta pronto. Sumamos a Ignacio a esta cobertura. ¿Qué es lo que se dice en Brasil luego de esta decisión, luego de la arremetida de Jair Bolsonaro? Saludos, Juan Carlos. Sí, en primer lugar, una pérdida inconmensurable para la salud pública brasileña. Hay que remarcar el contexto en el que ocurre esto. Brasil, a pesar de ascender en el número de médicos en los últimos años, aún cuenta con una desigualdad gigantesca en cuanto a la distribución de esos médicos. Las regiones del sudeste cuentan con la mayor cantidad de médicos, y en contraposición se encuentran las regiones del nordeste, del norte brasileño, las regiones más pobres del país, donde los médicos que se gradúan en las universidades, especialmente en el sudeste brasileño, no llegan a esos lugares. Y ahí era imprescindible el papel del programa Más Médicos a partir del año 2013. Danay, bienvenida. Hablamos del impacto. ¿Qué dicen los brasileños sobre la salida de los médicos cubanos de su tierra?
Te comento que las reacciones son múltiples en todas las redes sociales, se están compartiendo fotos de los médicos cubanos precisamente llegando a esas favelas brasileñas donde los médicos brasileños no quisieron llegar, el impacto que ha tenido sobre todo en las poblaciones indígenas. Se dice que el 90% de esas comunidades originarias son atendidas hoy por los médicos cubanos o fueron atendidas durante su participación en el programa Más Médicos. Ayer, en una declaración a la prensa, Jair Bolsonaro manifestaba que no va a establecer un diálogo con el gobierno cubano para el restablecimiento de los médicos en el programa, sin valorar el impacto social que esto va a tener. Incluso los expertos vaticinan que esta sería la primera crisis de su gobierno, aún sin empezar el programa desde su inicio, que nació por una convocatoria precisamente de los alcaldes que no tenían cómo suplir las necesidades médicas. Se dice que 1.500 municipios solo tenían presencia cubana como parte del programa. Por supuesto, expertos, analistas, la población ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Jair Bolsonaro, que ha eliminado a los cubanos de este programa desde Twitter. Ni siquiera ha sido una negociación abierta, sino desde Twitter. 60 millones de brasileños se prevé que han sido tratados a partir de la acción de los médicos cubanos, que ahora será impedida ante las amenazas del presidente electo Jair Bolsonaro y también ante las condiciones impuestas a los médicos cubanos. Juan Carlos. Información detallada desde la República Federativa de Brasil. Nacho, gracias. Hasta la próxima.